Buenas tardes, muchas gracias por su presencia, especialmente al doctor Ramón Guapaya Tapia. Él es abogado y es profesor ordinario de Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a empezar este importante curso sobre el proceso contencioso administrativo laboral, análisis de los precedentes administrativos, judiciales y constitucionales, que tiene 7 sesiones, y lo podemos hacer gracias a la colaboración del doctor Johnny Aquino Quintana, quien es juez de trabajo especializado contencioso administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, que ha tenido a bien convocar y lograr la colaboración gratuita de cada uno de estos 7 expositores. Arrancamos hoy día con el doctor Ramón Guapaya Tapia. Su tema es precedentes administrativos del Tribunal Superior de Responsabilidades de la Contraloría General de la República. Lo saluda José Neira Flores, juez de la Sala Penal de la Corte Suprema y director de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales de Lima. Bienvenido, doctor Guapaya. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Neira. Gracias por el honor de la presentación. Y gracias también al doctor Johnny Aquino por la gentil invitación y a todos los abogados y miembros de la familia judicial. Gracias por la acogida del curso. Yo la verdad que cada vez que soy invitado es un honor para mí. Bueno, quiero entrar en materia de una vez por el tema del tiempo, ¿bien? Y en realidad es muy interesante esto porque la dinámica del curso es relevante por el análisis de los precedentes administrativos de estas instancias, ¿no? Y en realidad por el control que hace la jurisdicción contencioso administrativa laboral del tema de lo que hace efectivamente la Contraloría General de la República en materia de sanciones administrativas. Como saben, existe una ley, la ley 29C22, que le da la potestad sancionadora a la Contraloría y que luego fue objeto, digamos, de una declaración de inconstitucionalidad en la parte de los tipos sancionadores y que luego motivó la ley 30011, que es la ley que restituye esta parte de los tipos con una, digamos, una resurrección de la potestad sancionadora de la Contraloría a través de la regulación de 30 tipos de infractores de una responsabilidad funcional. Les diré algo, yo ya lo he dicho públicamente, para mí esto es un despropósito. Creo, digamos, que es inconstitucional porque duplique necesariamente la ley de servicio civil. Para mí, digamos, esto no debería existir. O debería ser o un régimen de servicio civil o un régimen de contaduría, o al menos debería haber una separación de estos temas, porque como están superponiéndose y duplicados, pero bueno, estamos como estamos y ya está. Entiendo que hay una demanda de inconstitucionalidad que todavía está, digamos, en trámite contra esta nueva ley, pero bueno, es lo que tenemos hasta ahora. Sin embargo, digamos, hoy día tenemos, digamos, un régimen sancionador funcional. Y les quiero decir algo, o sea, el derecho digamos, definitivamente, el derecho no está reñido con la lucha contra la corrupción. Claro está, el derecho sirve para la lucha contra la corrupción, pero la lucha contra la corrupción es un tema penal, no es un tema administrativo estrictamente, ¿no? Y este tema de los discursos, digamos, del derecho penal simbólico, digamos, de la lucha contra la impunidad, yo creo que no tiene nada de jurídico, es parte del populismo punitivo, del derecho penal simbólico, del populismo punitivo, y en realidad, digamos, de un discurso que cala mucho, que vende mucho en las calles, pero que en realidad no es derecho. Fíjese que yo, digamos, tengo que empezar con esto, porque es algo, digamos, que hay que decir. El tema del derecho penal, no soy especialista para nada, pero sí que les diré que creo que es un gran tema esto del tema del carácter, digamos, de la función de prevención general y especial del derecho penal, y en realidad es bien importante ver eso, porque, o sea, el derecho penal, cuando se centra mucho en la función de prevención especial, se vuelve, digamos, un derecho penal simbólico. Y eso no es la idea es justamente por el contrario, digamos, la idea es que efectivamente sea un instrumento de tutela de bienes jurídicos y que efectivamente castiga lo que tenga que castigar, ¿no? Más allá de eso, digamos, lo importante justamente es que el régimen de Contraloría es un régimen sancionador administrativo. Al margen de las discusiones, de lo que pueda haber, es un régimen sancionador administrativo, ¿ok? Entonces, digamos, convive con el régimen disciplinario y lo aplica a la Contraloría a través de órganos especializados. Por cierto, no solamente ese régimen está en la ley de Contraloría, sino que está contenido en
una norma, que es el reglamento del procedimiento sancionador de Contraloría, que es la resolución de Contraloría 100/2018, que acaba de ser modificada hace, digamos, muy poco. Hace muy poco fue modificado este reglamento sancionador de Contraloría. Y es importante esta última modificación por temas que vamos a tratar aquí, ¿ok? Entonces, hoy día vamos a tratar un poco de los precedentes, que no son muchos los precedentes del Tribunal de Contraloría, pero sí que, digamos, que quiero hacer énfasis en esto, porque la calidad de los precedentes que ha dictado el Tribunal Superior de Responsabilidad Administrativa de la Contraloría es algo que hay que tener en cuenta. Porque la Contraloría dice, oye, esto de acá, este sistema es un sistema que es autónomo y funcionalmente independiente de la Contraloría. Ya no lo es tanto, por la última modificación. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que el sistema de Contraloría se basa fundamentalmente en responsabilidades determinadas e informes de control. Y de ahí viene el tema de este sistema. Este sistema nace porque la Contraloría dijo, estoy cansada de que yo hago informes de control y estos van a las entidades y las entidades ponen amonestaciones verbales, escritas, y nunca determina responsabilidad de los funcionarios. Nunca, digamos, efectivamente castigan a los que son responsables de, digamos, en materia administrativa. O sea, la responsabilidad disciplinaria para la Contraloría dice, no sirve. Entonces vamos a crear un régimen donde dentro de la Contraloría se va a sancionar a aquellos, digamos, que efectivamente cometan infracciones muy graves contra, digamos, el servicio público, contra la función administrativa. Y para eso se crea este sistema de responsabilidad funcional, a cargo de órganos dentro de la Contraloría. Dos órganos. Órganos sancionadores de primera instancia, descentralizados dentro de la Contraloría, y luego un Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas en segunda instancia. Un tribunal que hoy día está conformado por dos salas dentro de la Contraloría. Ahí está el tema, justamente. La idea es que ese tribunal sea independiente. Hoy en día me está quedando bastante la duda que ese tribunal sea independiente. ¿Por qué? Porque hoy en día, por ejemplo, no sé si lo saben, pero ese tribunal está conformado, por ejemplo, por personas que son parte de la Contraloría. Una de las salas, por ejemplo, está formada por una persona que es miembro suplente, supuestamente, o encargado, que es una persona que es parte de la Contraloría. ¿Por qué? Porque el reglamento de Contraloría dice que mientras no elijan un miembro, una de las personas, uno de los vocales puede ser excepcionalmente, dice, pero en Perú lo excepcional se vuelve a arreglar una persona de la Contraloría. Eso no debería ser, se supone que debería ser personas elegidas de fuera para que efectivamente, digamos, sean independientes. Es un gran tema. Yo sé que la doctrina constitucional dice que la independencia se predija de los magistrados judiciales, pero en el Perú existen los tribunales administrativos hace mucho tiempo para justamente no solo garantizar imparcialidad de funcionarios administrativos, sino también independencia del órgano al cual controlan. La Contraloría dice, bueno, puede ser que discutan la autonomía e independencia de los órganos de primera instancia, pero el tribunal es garantía, porque el tribunal conoce la apelación contra las sanciones y por ende es autónomo e independiente. Pero no lo es tanto. ¿Por qué? Porque efectivamente puede ser conformado por personas de la propia Contraloría. Segundo tema. Se supone que cuando hay sala plena, las dos salas reunidas, hay un voto dirimente del presidente del tribunal. Pues ya no, lo han eliminado. Y lo han eliminado por una razón bien sencilla, por un precedente que vamos a ver ahora. Hay un precedente, el 01/2024, el acuerdo plenario de la Contraloría, del Tribunal Superior de Responsabilidad Administrativa de la Contraloría, que se adopta en mayoría, porque las dos salas estaban divididas. La sala 1 dijo, va el presidente, y la sala 2 dijo, no, 3-3. Y el presidente dijo, la presidenta, hoy día hay una presidenta del tribunal, dijo, voto a favor como dirimente, voto a favor del presidente. Dice el presidente que vamos a ver justamente el 01/2024. ¿Qué pasó? Cambia el reglamento. La Contraloría dice, como tengo la potestad normativa, voy a cambiar el reglamento y ya no hay más voto dirimente del presidente en los precedentes. ¿Dónde está la autonomía entonces? Es bien preocupante. Es bien preocupante porque entonces, oye, mejor pongamos el estatuto del tribunal en la ley, porque si la Contraloría lo va a cambiar a su antojo cada vez que digamos que quiere o no le gusta algo que llegue al tribunal, entonces vamos a tener un problema bastante, bastante grave. Entonces, la parte orgánica. Se supone que tenemos un Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas que
en estricto, debería garantizar la autonomía del sistema sancionador funcional de la Contraloría, pero no lo es tanto. No lo es tanto y creo que se está degradando esa autonomía funcional, digamos, de este sistema. ¿Ya? Ese es el primer punto que quería tratar. Ahora, ¿cuántos o cómo se regulan estos precedentes? ¿Ya? Miren, creo que son 7 los precedentes de del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría. Son 7, ¿ya? Por eso no, digamos, no es algo tan extenso. Sin embargo, creo que vale la pena llamar la atención en los precedentes. Voy a ir un poco salteando porque, digamos, efectivamente son materias, digamos, que hay que ir viendo porque cada uno tiene un sentido, estos precedentes, ¿ya? El primero es el acuerdo plenario del año 2013, el 01-2013, que lo dicta el tribunal en su primera composición, ya cuando no había salas, había una sola sala nomás de miembros del tribunal, y lo dictan ¿por qué? Porque querían diferenciarse del servicio civil. Miren, 2013, en ese tiempo, ojo, todavía no había reglamento ya del servicio civil, ojo, pero ya existía la ley de servicio civil, sin embargo, todavía no había una reglamentación del servicio civil y había la necesidad un poco de diferenciarse con respecto al tema de la ley de servicio civil y la responsabilidad disciplinaria. Y el tribunal toma el acuerdo 01, ya el 01-2013, para separar la responsabilidad funcional de lo que es la responsabilidad administrativa disciplinaria. Dice, ¿cómo voy a separar ya la responsabilidad, digamos, administrativa disciplinaria de la funcional administrativa? Voy a compartir mi pantalla justamente para ver esa parte, ¿ya? Miren, acá está en estricto esa parte, digamos, donde está la separación, dice. Por ejemplo, dice, oye, no, ¿cuál es la diferencia? Acá está en la parte izquierda de la pantalla. Órgano competente, fácil. Dice, no, la Contraloría y el tribunal. Después, en servir, el titular de cada entidad y el tribunal de servir. Bueno, ¿diferente? Claro, es diferente. Sujeto al procedimiento. En el ámbito de la actividad funcional, dice, servidor o funcionario público independientemente que mantiene el vínculo laboral con la relación de cualquier naturaleza. En el tema disciplinario dice servidor o funcionario público que mantiene una relación de subordinación con la entidad. Eso es medio falso. Ojo con eso, ¿ya? Ojo con esto, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, ojo con esto, ¿ya? Porque es un poco falso. Entonces, lo que le decía. Entonces, miren lo falso. ¿Qué es lo falso acá? El tema de relación de subordinación. ¿Y el CAS qué es, por ejemplo? ¿Acaso de relación de subordinación en un CAS? Por ejemplo, si el CAS tiene régimen disciplinario, por ejemplo. Porque, acuérdense, el régimen del servicio civil ve 276, carreras especiales, y ve, por ejemplo, ya inclusive el disciplinario de servicio civil ve laboral, B728. Y también becas. Y claro, en el tema de responsabilidad funcional pasa lo mismo. Entonces, como que hay una media falsedad, una media verdad ahí. Tipificación. Conducta infractora desarrollada, dice, responsabilidad funcional. Es mejor, dice, y es diferente. Dice, conducta infractora desarrollada en forma descriptiva exhaustiva. Después dice, falta disciplinaria desarrolladas de manera abierta. Falso también. ¿Falso por qué? Porque al final la Contraloría, perdón, el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional. Las faltas de la ley de Contraloría fueron declaradas inconstitucionales porque eran sumamente abiertas. Claro, había un reglamento, el Decreto Supremo 023, pero claro, el Tribunal Constitucional dijo y se dijo después, ojo, que no podía ser que exista, digamos, una ley genérica con un reglamento que luego establezca los tipos específicos. A mí no me queda claro, y lo vengo diciendo en varios foros, esa tendencia del Tribunal Constitucional. Se los digo porque en la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional la ley de Contraloría, el tribunal dice, está mal que hay una ley genérica
y luego un reglamento con tipos específicos. Dice, eso es inconstitucional. Pero les digo algo, luego, en una sentencia posterior, cuando se invoca la inconstitucionalidad del numeral 4, el artículo 248 de la Ley de Procedimiento General, el tribunal dice, donde dije Diego, digo, o dice, no dije eso, en la sentencia de Contraloría. El mismo tribunal que declaró inconstitucional esa ley. Ojo, esa sentencia no ha sido muy difundida, ¿ya? Es la sentencia donde se impugna la Ley de Procedimiento General y la inconstitucionalidad de la ley de contrataciones del Estado, justo por la responsabilidad objetiva. Esa sentencia no ha sido muy difundida, fue una de las últimas que dictó la anterior composición del Tribunal Constitucional, pero no es muy difundida porque la sentencia declara infundada la demanda. Pero en la parte considerativa el tribunal dice, no, yo no dije eso en la parte de Contraloría, pero sí lo dijo. Ya, entonces, les digo, es un tema. No me queda claro lo que la doctrina actual del Tribunal Constitucional en materia de tipificación, pero lo cierto es que lo que dicen los vocales del Tribunal de Contraloría en el año 2013 no era tan cierto. ¿Ya? Después, el tema de la finalidad de la sanción. Castigar hechos que configuran responsabilidad funcional. Y después viene el tema finalidad de la sanción, dice, ¿no? Castigar el incumplimiento de funciones que constituyan falta en prestación de servicio. En realidad, les digo algo, ¿ya? Les digo algo. Honestamente, las finalidades son las mismas también. Porque acá hay una discusión. Hay gente que dice, no, el disciplinario es porque es un disciplinario laboral, es para cumplir, digamos, el tema del empleador, ¿no? Por ejemplo, dicen, ¿qué es disciplinario? Llegar tarde, no usar el uniforme, faltar de respeto al superior. Y claro, funcional, por la función administrativa. Y la verdad que no. Por ejemplo, fíjense ustedes, por ejemplo, que la falta más importante en materia del tema de servir, por ejemplo, es la negligencia en el ejercicio de sus funciones, donde hay un precedente de servir, por ejemplo. Entonces es bien importante eso, porque negligencia es por la función administrativa que cumple el funcionario servidor. Entonces es lo mismo. Claro, hay tipos por tardanza, hay tipos, por ejemplo, por faltar el respeto al superior, hay tipos, por ejemplo, de esa naturaleza, típicos digamos, de la prestación de servicio interna, pero hay varios tipos como usar bienes, percibiendo la remuneración o negligencia o abuso de autoridad, por ejemplo, que son típicos de la función pública o administrativa que cumple el funcionario servidor. Entonces no es cierto que la finalidad de la sanción sea distinta con el tema disciplinario. Y por último está el tema de la finalidad de la potestad, donde meten el tema de la gente de Contraloría, mete el tema de buena administración. Y digamos, no, la finalidad de la disciplinaria es porque hay que cumplir la normativa aplicable en tutela del interés general. La verdad, lo mismo, honestamente. Entonces, les diré que creo yo que este precedente, en lugar de realmente marcar la diferencia de lo disciplinario y lo administrativo funcional, para mí, honestamente, no fijó nada, sino dejó marcado que en realidad hay una simbiosis, hay una interrelación muy fuerte entre el régimen disciplinario y el régimen de la responsabilidad funcional. Esa es mi duda que siempre he tenido con esto, les diré. Ahora, ese precedente fue el año 2013, ¿ok? Fue el año 2013. Pero luego, digamos luego, viene otro precedente, digamos que creo yo que es importante, ¿ya? Porque luego van a venir tres, digamos, sobre la naturaleza de las faltas, pero creo yo que son bastante, digamos, importantes de mencionar, ¿ya? Bien importantes de mencionar, porque creo yo que digamos, que son bien importantes de tener en cuenta, digamos, eh, digamos, para estas cuestiones, ¿ya? A ver, el tribunal vuelve sobre sus pasos, ¿ya? Y habla, digamos, en el año ya 2021 sobre el tema, digamos, de las vinculaciones, digamos, de las vinculaciones que va a haber entre, digamos, el sancionador, ¿ya? Y la independencia, digamos, del
entre el sancionador funcional y el disciplinario. Ya ese es, digamos, es otro precedente que vamos a ver. Es el precedente, ¿ya? Digamos, es un precedente un poco raro, porque no es un precedente donde nos dice expresamente, digamos, esta es la regla que yo extraigo para un caso concreto, sino, digamos, es un precedente donde establece ciertos criterios dentro de la norma. Estoy hablando de este precedente, es el Acuerdo Plenario 01-2021. Miren, voy a compartir mi pantalla nuevamente. Voy a hablar del Acuerdo Plenario 01-2021. Este es el segundo precedente que quería compartir. Ya. Ahora, ¿qué es lo interesante aquí? Cuando hubo la pandemia, hubo un problema, digamos, con respecto, miren, fue interesante. Hubo la pandemia y cuando hubo la sentencia del TC, acuérdense, eso fue también bien interesante. ¿Qué hizo la Contraloría cuando se declaró la inconstitucionalidad de la ley? Para que vean cómo, digamos, no era cierto que, ¿cómo se llama? Que el régimen disciplinario era totalmente distinto al funcional. ¿Qué pasó? Los informes que declararon responsabilidad se volvieron a notificar a las entidades para que las entidades, de acuerdo a sus atribuciones, determinen responsabilidad disciplinaria. Miren, como la Contraloría sabía que ya no tenía ley, todos los informes de control dijeron, oye, como hay informes de control que habían declarado responsabilidad funcional, los vuelvo a notificar a las entidades, porque ya se sabía que efectivamente, digamos, aunque esté en trámite, digamos, todos los sancionadores ante Contraloría, esos sancionadores tuvieron que archivar, porque se tuvo que desactivar el sistema sancionador ante la falta de ley tipificadora. Entonces, ¿qué pasó? Se mandaron todos los informes de control a las entidades para que procedan de acuerdo a la ley de servicio civil. Y miren que sale un acuerdo plenario del Tribunal de Contraloría y sale un acuerdo plenario del Tribunal de Servicio Civil para decir, bueno, habrá que recibir y habrá que tramitar. Inclusive el Tribunal de Servicio Civil saca un acuerdo especial muy criticable sobre la prescripción. Claro, todo con la lógica, entre comillas, de salvar el tema de la impunidad. Yo creo que eso está mal porque justamente si se declara inconstitucional, significa, digamos, que todas las responsabilidades en base a esa ley debería caer. O sea, debería caer. El que fue sancionado, el que está ejecutándose, todos debieron ser, digamos, absueltos. Absolutamente todos. Pero miren, para que vean cómo es, digamos, el tema, dijeron, no, si no caes por la ley de Contraloría, entonces caerás por la ley de Servicio Civil. Pero no que entonces era distinto, no que en el año 2013 se dijo que eran responsabilidades distintas, entonces si son distintas, no puede ser que las sanciones, o sea, hay una regla lógica elemental del razonamiento que es el principio de no contradicción. No debería ser que si existe una responsabilidad distinta, especial, con propia ley específica, entonces no puede ser que, no, entonces como falla esta ley, entonces vamos a la ley de servicio civil. ¿En qué quedamos entonces? Bueno, justamente parece que el papel aguanta todo. Entonces sale este precedente en el 2021 para decir, bueno, digamos, como se declaró inconstitucional la ley de Contraloría, entonces que vaya todo el servicio civil. Ese es el segundo precedente que dicta el Tribunal de Contraloría. Retrocedo en el tiempo un poco porque en el año 2018, perdón, es el segundo relevante en esta historia, como les digo, que es un poco salpicada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el año 2018 se dictaron precedentes muy valiosos. Y esa es la segunda parte. O sea, la primera parte de esta exposición era el tema de, oye, responsabilidad funcional versus disciplinaria. La verdad es que no me queda claro. Yo he hablado mucho con Jorge Anos, también otro gran autor del derecho administrativo, que es mi maestro. Entonces, yo les digo, para mí este tema, esta cuestión es bien discutible que no sea disciplinario esto. Yo creo que lo es, en realidad. Pero bueno, el Tribunal Constitucional cuando pudo no dijo nada. Ahora, ¿qué otros acuerdos plenarios hay? Hay 3 acuerdos plenarios que los voy a mencionar brevemente porque han sido muy difundidos, ¿ya? El 01, el 02 y el 03 del 2018, ¿ya? Son bien importantes. Yo los celebré en su oportunidad, ¿ya? No solo por la conformación del tribunal, donde había gente siempre muy buena. O sea, como les digo, yo creo que las personas son independientes del sistema. El sistema
o sea, puede ser malo para mí, pero las personas, digamos, creo que le han dado digamos, un cariz distinto al sistema. Y les digo, los vocales del tribunal, que siempre ha sido gente laboralista, ha habido gente buena acá, sacaron estos 3 precedentes del 2018, son muy buenos. A mí sí me parecen buenos, ¿por qué? Porque tuvieron que los vocales ordenar un tema fatal. ¿Cuál es el tema fatal? Miren lo que dijeron en el 2013. Nuestro sistema es un sistema donde se tipifica exhaustivamente. La falta está descrita muy bien. Falso. Tuvo que venir el tribunal a decir, mira, ¿qué significa grave perjuicio al interés público? Por ejemplo, ¿qué significa grave perjuicio, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa, digamos, ¿no? Grave vulneración, digamos, ¿qué significa, digamos, que la conducta sea, digamos, no, acá, por ejemplo, una actuación parcializada, que actúe contra los intereses del Estado, con ocasión del cargo, función o comisión, una operación o procedimiento, y que genere un beneficio ilegal propio de tercero, por ejemplo, ¿no? Un tipo infractor, por ejemplo, algún tipo de infractor. En el caso de contrataciones, por ejemplo, que es como una suerte de negociación incompatible, un tipo de factor de los que estaban regulados en el Decreto Supremo 023/2011. El tribunal, miren lo terrible, el tribunal, ante el abuso de los conceptos indeterminados del 023, o sea, básicamente era un tipo en blanco, el tribunal lo tuvo que completar con precedentes. Entonces, miren, si se dan cuenta, es muy similar al tema penal. O sea, al final, yo sé que es un tema que, digamos, el legislador a veces no concreta los elementos del tipo, pero acá, digamos, es la jurisprudencia la que ha tenido que decir, con carácter de precedente, digamos, que el tipo está determinado en base a lo que dice el precedente. Ya, eso ahí penalmente es admisible de repente, pero fíjense que esto también en la vía administrativa. Y se supone que en la vía administrativa hay más facilidad para ser exhaustivo, para ser detallado en el tipo. Pero fíjense ustedes cómo, digamos, cómo lamentablemente en la vía administrativa pues pasa esto, ¿no? Pasa esto. En la vía administrativa pasa esto. Y es, como le digo, es un tema. El tribunal tuvo que venir a salvar este tema, digamos, con esta cuestión. 3 precedentes para completar tipos relativos a abuso del cargo, a negociación incompatible, a actuación parcializada en procedimientos de contratación pública, entre otros, por ejemplo. Entonces, como les digo, esto se hizo en su oportunidad bajo la norma anterior, pero lo hicieron porque pues tenían tantos criterios contradictorios. Lo interesante es cuando construyen el precedente y mencionan todos los criterios contradictorios que existían entre salas de tribunal y también incluso entre los órganos sancionadores, digamos, de primera instancia de la Contraloría. Y por eso es que tuvieron que sacar un precedente, ¿no? Y finalmente, les comento los 2 precedentes últimos que ha sacado el tribunal. Uno muy interesante para los que se interesen en el tema penal, ¿ya? Muy interesante. El 01, ¿ya? El 01/2024, que es un tema, digamos, que es el que se adoptó por mayoría, le diré, que es el relativo, digamos, a la actuación parcializada, digamos, en materia, digamos, de efectivamente la actuación parcializada en materia, digamos, de contratos nuevamente. Miren que es un nuevo precedente, digamos, sobre el tema de actuación parcializada en materia de contratos, ¿ya? Y es interesante el 01/2024 porque ese se ha adoptado en mayoría, ya el 01/2024. Y acá es interesante porque se ha adoptado en mayoría. La primera sala es la que adopta la doctora Mónica Rosell, César Aguilar y Richard Franklin, donde dicen, oye, acá hay un elemento subjetivo de intencionalidad. La segunda sala, entiendo, no ha publicado todavía su voto en discordia del precedente, pero ellos entienden que es objetivo. Y acá dicen, no, acá hay intencionalidad.
¿Por qué? Porque tiene que haber, digamos, efectivamente una intencionalidad por el tema de actuar en forma parcializada. O sea, donde hay una conducta de forma parcializada es porque existe efectivamente este tema, ¿ya? Y luego de eso está el segundo precedente, el tema del principio de confianza. Este sí ha sido, es el 02-2024, que ha sido adoptado por el íntegro del tribunal. El 02-2024. Este precedente del principio de confianza ha sido adoptado por la sala plena del tribunal, ¿ya? Muy interesante, me tocó el rol de participar como amicus curiae, la verdad que fue bien interesante, por el tema del principio de confianza, sobre todo de los superiores jerárquicos, ¿ya? De los superiores jerárquicos. Y es bien importante porque, ojo, acá es bien importante, ¿ya? Sobre todo cuando, digamos, cuando hay una relación de jerarquía. Por ejemplo, un presidente del directorio tiene la obligación de revisar todo lo que hacen sus gerentes, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, un gerente general tiene que revisar lo que hace de repente un funcionario de un jefe de licitaciones, por ejemplo. Eso es bien importante, por ejemplo, porque le llega al último de la cadena y él firma, por ejemplo. Eso es bien importante porque es un tema bien importante penal. Viene el tema penal, el principio de confianza, y claro, se aplica al ámbito administrativo también, por el lado, digamos, de la tesis de la imputación objetiva. Y también se está aplicando al tema, digamos, sancionador de la Contraloría y lo han aplicado. No es la mejor reacción, yo le digo que me convence más como lo está aplicando de la Corte Suprema, creo yo, pero digamos que es un esfuerzo importante, digamos, del tribunal en la pacificación del ordenamiento jurídico. Tal vez el último tema, ya para terminar, porque estoy un poquito fuera de tiempo, el tema de cómo se adoptan los precedentes. Y ese es tal vez el punto criticable, pero creo yo que a veces, digamos, no vale la pena tener pruditos académicos aquí. ¿Cuál es el tema? Ustedes saben cómo se forma un precedente. Siempre es de un caso específico, se saca una regla general. Acá se ha adoptado en el Perú, como ha pasado en otros tribunales, la lógica del acuerdo plenario. Junto un montón de casos similares y extraigo una regla general para todos. Y eso justamente no es tan bueno como técnica, porque en realidad, digamos, en realidad la idea es, digamos, es resolver un caso para todos, ojo, un caso para todos. Y, digamos, traer una regla general para todos, digamos, desde justamente desde un caso singular, ¿no? Y bueno, la verdad es que ahí es donde justamente falla la técnica del acuerdo plenario, pero entiendo que se hace por un tema de descargar. Sin embargo, el problema está, digamos, en que no es la mejor técnica para, digamos, eh, para fallar y garantizar, digamos, la seguridad jurídica y además para garantizar una uniformidad de la aplicación jurisprudencial para todos, ¿no? En fin, esas son las reflexiones que quería compartirles. La verdad que, como les digo, no son muchos precedentes, son 6 precedentes en realidad del Tribunal de Contraloría, pero digamos, creo que son bastante útiles, bastante importantes para compartir el tema. Ahora, mi única preocupación, como les digo, el tribunal es un tribunal que, o sea, tiene una buena composición, profesionales capacitados, etcétera, una estructura, la Contraloría tiene un montón de presupuesto para manejarlo, pero ¿cuál es mi preocupación? Mi preocupación sincera es el tema de la independencia. Si este tribunal no es independiente, digamos, no va a funcionar bien. Y entonces lo más importante es el control. Que efectivamente la justicia contencioso administrativa haga su tarea y controle muy, muy de cerca, como lo dicen los americanos, un hard look, el contencioso administrativo laboral y anule cuando tenga que anular. Y también, ojo, de las cautelares cuando tenga que darlas, ¿no? Eso es básicamente. Muchas gracias por la intervención. Nuevamente un honor, doctor Neira, un honor, doctor Aquino. Gracias a todos ustedes y hasta otra oportunidad. Gracias por la invitación, es un honor. Muchas gracias, doctor Hugo Paya. Muy buenas tardes. Doctor Aquino. Gracias. Sí, Gracias doctor Guapaya, permítame, doctor Aquino, permítame una intervención. La verdad es que, doctor Guapaya, pareció usted gran penalista. Ha hablado de imputación objetiva, habla usted de la conexión. La verdad que la próxima vez me voy a apuntar, pero no por el tema administrativo, sino por el tema penal. Qué magnífica comparación y brillantez. Y claro, tiene usted razón cuando cuestiona el tema de la imparcialidad judicial porque sean suplentes alguno de ellos, ¿no? Es el tema administrativo. Acá en el tema penal, como usted sabe, hay titulares, hay provisionales, hay suplentes,
y bueno, depende de la Junta Nacional de Justicia que funcione, ¿no? Magnífico, doctor. Muchas gracias. Reitero, la verdad, ese agradecimiento. Y doctor Aquino, prosiga, por favor, ¿ya? No, muchas gracias. Gracias, doctor Neira. Un gran saludo, gracias. Doctor Guapaya, no hay tiempo para preguntas por su tiempo, doctor. Muchísimas gracias, ¿no es cierto? Lamentablemente, por favor, pero le agradezco mucho y prometo enviarles, eso sí, todos los precedentes para repartirlos con los participantes. Así es. Ya, maestro, no se preocupe. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A nombre de la- muchas gracias a todos. Muy buenas tardes, maestro. Hasta otra oportunidad. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.